Buenos días a todos. Mientras se van conectando, les voy dando la bienvenida en nombre del grupo Pacific Credit Rating. Mi nombre es Sandra Carrillo, soy gerente general de Pacific Corporate Sustainability. Estamos muy emocionados de compartir este espacio con ustedes, en el que pues vamos a conversar sobre las emisiones de bonos con impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, un estándar que está cobrando muchísima relevancia e interés a nivel internacional y en América Latina especialmente. Y para ello me acompañan destacados profesionales en América Latina que juegan un rol crucial en el mercado de las finanzas sostenibles. Oscar Hasawi, presidente del grupo Pacific Credit Rating. María Laura Tinelli, que es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y especialmente del programa de SDG Impact, y que es responsable de elaborar este estándar. Gonzalo Pisuto, que lidera relación con inversionistas y financiamiento en Vinte Viviendas Integrales. Alonso Pedrero, que es responsable de los nuevos proyectos de financiamiento en Vinte, y Juan Manuel Olivó, que es director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces vamos a compartir un poco sobre este estándar y luego vamos a ya entrar a un caso muy concreto en México, que bueno, fue un éxito de 20 viviendas integrales con una emisión que tomó como referencia ese estándar y que tuvo muy buenos resultados. Entonces, sin más, quisiera empezar el evento dándole la palabra a Oscar Hasawi, que nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, nos sentimos extremadamente honrados de haber liderado la primera emisión global de un bono ODS. Felicito por eso también no solamente al equipo de PCS y Sandra, sino en particular a Vinte por su espectacular trabajo y los méritos que han demostrado en este trayecto. Solo para decirles que PCR es un grupo latinoamericano cuya principal actividad es la calificación de riesgo, pero que desde hace más de 20 años se dedica mucho, le da mucha prioridad a la sostenibilidad empresarial, y PCS es la empresa que está liderando eso. Recientemente, bueno, ya no tan reciente, desde hace poco más de un año, hemos sido reconocidos por el CBI para validar, verificar emisiones temáticas, verdes, sociales, etcétera, y estamos esperando que los requisitos del SDG ya salgan públicos para también ser reconocidos. A pesar de eso, se ha logrado esta emisión, y lo cual es extremadamente notable, ¿no? Agradezco mucho el apoyo de todos los que han participado en esto, y sin más les dejo con Sandra. Gracias, Oscar. Dejo de compartir mi pantalla porque pues inmediatamente María Laura Tinelli nos va a compartir justamente un poco más a detalle en qué consiste el estándar para bonos de SDG Impact y qué potencial puede tener para las empresas en América Latina. Perdón, estaba en mute. No sabía si podían ver mi pantalla, si no vuelvo a intentarlo. Ver, solo que no amplificaba. Ahí está. Ahí sí. Solo falta ponerle el tamaño completo. Está en tamaño completo, pero porque está en un PDF. Ahí se ve mejor. Está, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Sandra, a Oscar, a todo el equipo por hacernos parte en la conversación de hoy, que creo que es muy relevante y pertinente, dado el éxito que ha tenido esta emisión del bono de Vinte, no solo que marca un hito para la región, para América Latina, sino también para el mundo, en conjunto con la emisión anterior que desde el Soberano en México se había realizado el año pasado. Entonces,
Es parte también este auge que hay en la utilización de los ODS como marco rector, tanto en lo que hace a la conversación sobre qué queremos decir cuando decimos invertir de manera sostenible o invertir alineados con los ODS, cuáles son las mejores prácticas y cómo podemos apoyar al mercado para desarrollar estas mejores prácticas. Es en base a estos criterios que nace esta iniciativa dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel global, que se llama SDG Impact. Y SDG Impact hace una serie de trabajos que buscan justamente ayudar al mercado a utilizar correctamente estándares de mejores prácticas, ayudar al mercado a desarrollar buenas prácticas en lo que hace no solo a invertir de manera sustentable, sino también invertir alineados a los ODS, y también a poder catalizar y canalizar mayor cantidad de capital privado hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta iniciativa que nace dentro del PNUD tiene múltiples sombreros y vamos a conversar hoy un poco de esto. Entonces, el SDG Impact trabaja sobre 3 grandes rubros. El primero tiene que ver con los estándares ODS, de los que vamos a hablar hoy en detalle, lo que son los estándares para bonos ODS, y lo que busca con esto es establecer un estándar de mejor práctica, no un estándar de mejor performance, ahora vamos a ver qué quiero decir con esto. Establecer también un sello de garantía sobre bonos o empresas o fondos que están utilizando los ODS para alinear sus estrategias de inversión o de desarrollo, y poder establecer no solo cuáles son aquellas iniciativas que están realmente cumpliendo con los estándares en su totalidad, sino también aquellas iniciativas o emisiones de bonos que están demostrando un progreso en lo que hace a la adopción de estas mejores prácticas. Y por último, acompaña esta iniciativa de presentarle al mercado un set de estándares y una caja de herramientas de cómo implementar estas mejores prácticas en su quehacer cotidiano, ya sea en un emisor de bono, una empresa o un fondo de capital privado. Lo acompaña con capacitación a ese mercado, que va a ser puesta a disposición de todos ustedes a partir de este año, a partir del 2021, más o menos a partir del mes de junio de este año, y está siendo desarrollada por la Universidad de Duke en Estados Unidos, en alianza con universidades de todas partes del mundo, y por otro lado se está desarrollando una capacitación para lo que son gobiernos y lo que son las oficinas de representación de Naciones Unidas a nivel global, de la mano de SBI Impact. Segunda propuesta de valor que trae este equipo dentro del PNUD para propiciar el buen uso de los ODS y utilizarlos como una herramienta para también canalizar recursos del sector privado hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, que como bien saben nos quedan 9 años para poder alcanzar lo que como comunidad global nos comprometimos a hacer. Estos son los mapas de inversión ODS. Hoy hay más o menos unos 10 mapas que ya están desarrollados, otros 4 que están en vías de desarrollo, como puede ser el trabajo que está haciendo Paraguay, el trabajo que está haciendo Colombia, y otros que están esperando a comenzar su desarrollo. Y lo que hace este mapa de inversión es proveer inteligencia al mercado sobre dónde están esas oportunidades viables de recibir inversión dentro de los diferentes países que desarrollan este mapa, poner a disposición esta información dentro de una plataforma online que se actualiza constantemente y que visibiliza aquellas oportunidades de inversión que pueden ir desde un bono hasta una empresa dentro de los diferentes países donde se desarrolla este mapa. De nuevo, se pone a disposición del mercado de manera gratuita una vez que se desarrolla. Y por último, el equipo de SDG Impact desarrolla una serie de eventos y acciones, tanto de incidencia como de capacitación, como de visibilización de los estándares y del trabajo que desarrollan, justamente para empujar la adopción de los estándares y empujar la adopción de estas mejores prácticas a nivel global. Y esto es un trabajo bastante minucioso que se desarrolla tanto con gobiernos como con distintos actores del sector financiero y del sector corporativo a nivel global.
¿Qué son los estándares ODS que vamos a comentar hoy? Los estándares ODS son una manera que tiene ONU de nuclear distintas iniciativas que ya estaban puestas a disposición del mercado o que ya estaban siendo utilizadas por el mercado, y ciertos componentes que se reconocen como mejores prácticas para lo que es el desarrollo y la utilización de principios y estándares tanto en el sector corporativo como financiero a nivel global. Entonces, engloba un montón de iniciativas, principios, herramientas de medición de impacto y demás en una serie de estándares que lo que buscan es desarrollar y ayudar a los usuarios a implementar mejores prácticas. Entonces, no buscan solo una mejor performance, sino que buscan el desarrollar y embeber a estos usuarios de las mejores prácticas posibles en lo que hace a la utilización de los objetivos de desarrollo sostenible y de criterios de medición e inversión de impacto en su quehacer. Entonces, por un lado, se desarrollan en base a conversaciones públicas. Acabamos de terminar, por ejemplo, todo el equipo de PCR en Latinoamérica ha sido parte importante de esa conversación, todo un proceso de consulta pública. Se hacen 2 consultas públicas por cada set de estándar, ya sea que sea el de bonos, capital privado o empresas, que informan el desarrollo de esos estándares y que colocan la vara en el nivel adecuado. Por otro lado, y en el corazón de los estándares están los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, estos estándares conjugan y se comunican constantemente con toda una serie de otros estándares y principios que ya son la norma en el mercado, como pueden ser los principios de ICMA, como pueden ser los principios de la IFC para inversión de impacto, como pueden ser los principios para la inversión responsable. Busca utilizar aquellos elementos de esos principios, estándares, herramientas que ya están en el mercado, que son materiales para poder comunicar debidamente el impacto que se está teniendo sobre los ODS. Utiliza como lenguaje que va por debajo de cómo se estructuran los estándares el ABC del Impact Management Project, que es una iniciativa global que sienta bajo su órbita a todos los actores relevantes para el sector financiero y corporativo que están trabajando en la temática, ya sean estos del sector privado, del sector multilateral o gobiernos. Y se basa también sobre esta concepción, los estándares tienen esta concepción de que ser un documento vivo, no es un documento que se lanza en el 2021 y queda estático, sino que constantemente se va ayornando y mejorando en base a cómo se desarrolla el mercado y cómo se eleva esa vara para el mercado en términos de cómo se utilizan los ODS. Entonces, como decíamos recién, los estándares brindan al mercado una manera de reunir y unificar distintos niveles de tanto principios como herramientas que ya están dando vueltas y que a veces hacen que el mercado sea confuso. Una de las preguntas a la que hacían referencia algunos de los que están escuchando hoy tenía que ver con cuál es el estándar que tengo que usar. ¿Es el de ICMA? ¿Es el de ODS? ¿Es uno que emite mi país bajo la bolsa de valores? En realidad son todos y no es ninguno. Lo que buscan los estándares es justamente ordenar esta información y establecer cuál es la mejor práctica, cuál es ese estándar de buena práctica. Entonces, proveen un marco para la toma de decisiones al interior del emisor del bono o de la compañía. Dan una caja o brindan una caja de herramientas de cuáles son aquellas metodologías más recomendadas para poder después llevar a la práctica ese estándar, para poder después bajarlo a todo lo que son los procesos de gerenciamiento y de reporte, y brinda una muy buena base y una serie de herramientas que pueden utilizar esos emisores para lo que es su proceso de reporte y de transparencia con los datos que van recogiendo, que demuestran cómo se alinean no solo a los estándares, sino también a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, 3 cosas a recordar. La primera es que son estándares de práctica y no de performance. No miden la performance, miden la práctica de los usuarios. Al medir la práctica, lo que buscan, si bien ofrecen cuál es el estándar de mejor práctica, lo que se busca es que ese emisor o ese usuario demuestre
un progreso a lo largo del tiempo. No tiene que poder hacer todo desde el vamos, no tiene que poder cumplimentar con todos los indicadores de performance de cada uno de los estándares en su primera vuelta, en la primera vez que utiliza los estándares, sino que tiene que poder demostrar ese progreso hacia alcanzar los estándares, y lo que buscan es ordenar la información y brindar como una solución a uno de los gaps que se identificaron en el mercado para lo que son toda la oferta que hay de herramientas, principios y estándares que están hoy por hoy dando vueltas en el mercado. Entonces, los estándares, no importa si miramos los que son estándares para bonos, o los estándares para empresas, o los estándares para fondos de capital privado, todos siguen la misma lógica. En el corazón de los estándares está cómo ese emisor, vamos a hablar de bonos específicamente, demuestra alineación entre lo que está, el bono que está tratando de emitir, alineado a los estándares ODS, y su estrategia a nivel general. Como un Vinte, por ejemplo, demuestra que dentro de su estrategia como compañía y su estrategia de sustentabilidad, estos estándares o estas mejores prácticas tienen un rol importante a jugar, o sea, cómo están embebidos dentro de la estrategia general de esa institución. En segundo lugar, es cómo los va a bajar a la práctica, cómo va a ser el gerenciamiento y la aplicación práctica de esa visión estratégica y de ese estar embeber esa visión estratégica de los objetivos de desarrollo sostenible y estos estándares de mejor práctica, cómo eso se implementa en cómo ese bono después va a ser utilizado para las inversiones que se declararon en el uso de fondos, y cómo se va a recoger la información para poder reportar qué tipo de impacto se está teniendo y cómo ese impacto se va alineando a los diferentes ODS. Entonces, el estándar 2 van a ver que siempre es el más largo y es el que tiene mayor riqueza, porque es en donde la teoría o donde la estrategia pasa a la acción. El tercer estándar tiene que ver con la transparencia, es esos datos que se recogen sobre cómo se implementa el estándar y las mejores prácticas en el quehacer de ese bono o de ese fondo, cómo eso se reporta y cómo se hace visible la información, tanto para los reguladores dentro del mercado donde opera ese bono, como también para la sociedad en general. Y por último, y lo que engloba todo esto, es un buen sistema de gobierno corporativo que lo que se quiere ver y lo que se sugiere a través de estos estándares de mejores prácticas es que haya una alineación entre las estructuras de governance de ese emisor en particular o de esa empresa en particular, y cómo esos tomadores de decisión dentro de la estructura tienen un decir sobre la estrategia, sobre cómo se aplican los estándares para los ODS, cómo se bajan a la práctica y cómo se reportan y se hacen transparentes esos datos. Entonces el governance lo podemos ver como algo que soporta todo lo demás o que engloba todas las demás acciones de los estándares. Como mencionaba recién, hay 3 tipos de estándares. Estamos ahora ya, en febrero sale la versión final de lo que son los estándares ODS, ya atravesaron sus 2 periodos de consulta pública, entonces en febrero van a poder ver su versión final y utilizarlos. ¿Quiénes pueden usar los estándares? Los pueden usar, en el caso de los estándares de bonos, tanto emisores corporativos como soberanos. Los pueden utilizar gobiernos o reguladores que están mirando cómo establecer una vara de mejor práctica en lo que hace a la utilización de los ODS para la emisión de bonos. Y los pueden utilizar también lo que son inversores, lo que son analistas y los que acompañan los procesos de desarrollo de un bono, y las empresas y fondos que también quieren alinearse a los ODS. Los bonos traen una serie de elementos adicionales que es importante mencionar. En primer lugar, traen una caja de herramientas que ordena la información que está en el mercado. ¿Qué trae esta caja de herramientas? Son las herramientas que se sugieren como las mejores para lo que se quiere medir o lo que se quiere reportar, la manera de utilizarlas y una recomendación práctica. Entonces, el estándar tiene una serie de indicadores de práctica que a su vez están acompañados de esta guía de utilización y recomendación de las herramientas que puede utilizar un emisor. Entonces, facilita la tarea de implementación. Por otro lado, el entrenamiento y capacitación que mencionábamos recién, que va a estar disponible para todo el mercado a partir de junio.
Y por otro lado, y muy importante, trae un sello de calidad o un sello ODS, que lo que hace es revisar, así como un emisor de un bono bajo ICMA pasa a una segunda opinión, a partir de que estos estándares ya se lancen en su versión final, y más o menos a partir de mediados de este año lo que va a haber es este Assurance Framework, que lo que hace es permitir a ese emisor tener una segunda opinión que chequee y que verifique que realmente se han utilizado los estándares de manera correcta en lo que fue el diseño de ese bono, en lo que es la implementación del uso de fondos de ese bono y en cómo integra estas mejores prácticas dentro de todo su ecosistema, digamos, dentro de lo que es la toma de decisiones, dentro de lo que es cómo transparenta los datos y cómo los reporta a mercado. Y esta verificación va a estar ofrecida por una tercera parte de la misma manera o similar a lo que se hace con los bonos bajo estándares ICMA, que es una tercera parte la que ofrece esa segunda verificación. Aquí lo dejo como para dejar tiempo a los colegas y después muy, muy abierta a poder responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias, María Laura, como siempre. Es un gusto compartir estos espacios contigo. A partir de lo que comenta María Laura, yo voy a centrar mi presentación en si estos son los estándares, si en esto consisten los bonos con impacto en los ODS, qué significa esto de cara a la verificación, ¿no? A este proceso en el que un tercero va a poder constatar que estos impactos positivos existen y son trazables. En ese sentido, pues nosotros Pacific Corporate Sustainability actuamos como verificador de emisiones temáticas a nivel de todos los países de América Latina. Como lo mencionó Oscar, pues hemos tenido el privilegio de acompañar esa primera emisión que utilizó los estándares como base, y nos gustaría partir de esa experiencia para contarles un poco sobre cómo funciona el proceso de verificación externa en este tipo de emisiones. Lo primero a comentarles es que, y un poco reforzando lo que María Laura ha explicado, estos bonos con impacto en los ODS no nos traen necesariamente un nuevo tipo de bono. De hecho, seguimos hablando de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles que combinan, ¿no?, lo social y lo ambiental, pero que tienen una manera mucho más objetiva, bajo la metodología que nos ha mostrado María Laura, de demostrar el impacto que van a tener en estos objetivos, y no solamente en decir con qué objetivos estamos relacionados, sino en seleccionar esos objetivos core, los objetivos también colaterales, de hecho ahora lo van a poder ver cuando Pinte cuente su experiencia, y sobre todo seleccionar aquellas metas que están más vinculadas a nuestro core business. Entonces, este bono con impacto en los ODS sigue siendo un bono temático bajo los principios de ICMA, nada más que agrega esta metodología como un plus en el momento de demostrar los beneficios que va a generar, y sobre todo de generar este compromiso del emisor por hacer ese track del impacto que va a crear en las metas y objetivos respectivos. Entonces eso es como un primer mensaje que me parecía súper importante trasladar, y en ese sentido puede ser un bono verde, pero que recoja esta metodología para demostrar el impacto que va a tener en ciertos ODS. Y lo mismo pasa con los bonos sociales y los bonos sostenibles. En el caso de los bonos sociales, este estándar ha sido de suma utilidad y mucho interés, porque demostrar el impacto ambiental en el caso de los bonos verdes es algo muy objetivo. Sin embargo, a la hora de demostrar el impacto social, siempre teníamos mucha apertura y quizás demasiadas opciones por las cuales demostrar el beneficio. Entonces, este estándar nos ayuda a ordenar un poco la información y sobre todo a establecer metas, ¿no?, para todo el periodo que dure la emisión, y establecer de qué manera vamos a alcanzarlas. Entonces, ¿qué significa esto de cara
a una emisión que se quiera hacer en cualquier sector. Dado que esta es una emisión temática que igual pasa por todos los requerimientos de los reguladores y la bolsa de valores convencional, vamos a necesitar los mismos dos documentos como si fuera cualquier otra emisión temática de bono verde, social o sostenible. El marco de referencia de la emisión y el informe de un tercero que constate este impacto, ¿no? En el caso del marco de bono, tanto ya sea verde, social o sostenible, con impacto en los ODS, lo que agrega distinto el estándar es que vamos a tener que seleccionar estas metas específicas a las cuales vamos a generar impacto. Vamos a tener que crear KPIs, ¿no? Indicadores de desempeño, y también ejemplos de cómo vamos a recolectar esa información para poder hacer el track. Esa es un poco la diferencia en el documento de marco de referencia. Y en el caso del informe de verificación, el informe de verificación siempre va a partir de los principios de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, ICMA, ya sea un bono verde, social o sostenible, y en adición va a evaluar la incorporación de esta metodología, ¿no?, que se ha desarrollado para bonos. Estos dos documentos se anexan al prospecto de emisión que se esté realizando. Entonces, para terminar de redondear esta idea, lo que tenemos en conclusión es, por un lado, los principios de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, ya sea para bono verde, para bono social y para bono sostenible, y por otro lado, los estándares. Esos estándares, ya sea el de SDG Impact o el de Climate Bonds Initiative, lo que hace es sumar, hacer un plus a la emisión para que pueda tener una demostración de impacto mucho más robusta, ¿no? Y que eso a su vez genere también mayor confianza hacia el inversionista, hacia la sociedad, los grupos de interés involucrados. Ese es el plus que le da esta adecuación de estándares. Y es ahí en donde pues voy a explicarles un poco cuál es el rol del verificador a la hora de aplicarlo. Primero que, como siempre, vamos a tener que considerar los 4 principios que establece ICMA para cualquier emisión temática. En primer lugar, el uso de fondos, ¿no? Tenemos que demostrar que esta emisión va a utilizar el 100% de los recursos que se capten para financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo, ambiental o social. En segundo lugar, vamos a necesitar demostrar también que haya un proceso de selección de estos activos. Si es una emisión corporativa, pues es básicamente cómo vamos a establecer las decisiones de inversión. Y si es una institución financiera que está generando una cartera de créditos, pues vamos a tener que establecer esas categorías o parámetros a partir de las cuales un activo es elegible. En tercer lugar, en la administración de fondos, vamos a necesitar demostrar que el emisor cuenta con un proceso formal y riguroso para monitorear los recursos, por lo menos hasta que se cumpla la asignación total. Y finalmente, el reporte, que es una buena práctica de transparencia, que se recomienda por lo menos una vez al año y que es un compromiso por mantener la información actualizada. Entonces, estos 4 principios que les he descrito son los principios que toda emisión temática debe de cumplir, sea que aplica ICMA o sea que aplica CBI, cualquiera de las alternativas, o si solamente es una segunda opinión basada en ICMA, eso es la base. Entonces, ¿qué es lo que añaden los estándares de SDG Impact? ¿Qué es lo adicional? Acá no voy a repetir a profundidad lo que María Laura ya describió, nada más repasar que son 4 estándares los que propone SDG Impact para los bonos, en los cuales vamos a primero ver de qué manera la estrategia, ¿no?, está vinculada a el aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, de qué manera hay un vínculo con el propósito y la estrategia del negocio. En segundo lugar, el enfoque de gestión, de qué manera contamos con indicadores y un proceso para la toma de decisiones. En tercer lugar, la transparencia, que es el reporte de desempeño anual. Y finalmente, la gobernanza, como esas buenas prácticas que necesitamos para mantener todo este flujo. En el primer estándar, lo que vamos a analizar es, como verificadores,
si el emisor realmente cuenta con una estrategia de negocio sostenible, en donde los ODS tengan una participación. Y esto lo verificamos a través de 3 ejes fundamentales. Primero, que hayan objetivos que sean ambiciosos, pero también realistas, porque acá todo tiene que ser medido, lo cual conlleva a aterrizar metas por fases. Lógico, no vamos a lograr todo de un one shot, pero sí establecemos una teoría de cambio que va a tener metas de logro que van a ser secuenciales. Y también establecer prácticas de revisión periódica de esta estrategia, porque es súper importante revisar y corregir lo que haya que mejorar. Y esto se demuestra revisando el modelo de negocio de la compañía, ayudando a adecuar el marco de referencia de la emisión a estos parámetros y alineando también este marco de referencia con la estrategia del país en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y la estrategia del sector, de la industria. En segundo lugar, el estándar 2, que es sobre el enfoque de gestión. Como decía María Laura, este es el más rico porque aquí es en donde vamos a constatar primero que hayan mecanismos y procesos efectivos para monitorear ese proceso de cambio que queremos lograr, ¿no? Y ahí pues necesitamos contar con mecanismos de monitoreo, establecer estos indicadores muy pues definidos y sobre todo estableciendo cuáles van a ser esos medios de verificación que vamos alcanzando los resultados. También un proceso efectivo para monitorear los impactos que va a tener la emisión en los grupos de interés. La realización de evaluaciones ex ante que nos permita hacer una comparación, ¿no? en la realidad que estamos impactando y por lo tanto tener un sistema de gestión de información. Y finalmente establecer metas trazables, ¿no? Y un proceso también para la revisión periódica. Un par de ejemplos nada más para contextualizarlo. Un ejemplo en el sector financiero, que pues digamos, esta es una emisión recurrente ahora en el marco de la pandemia, que se quiera desarrollar una cartera de créditos para pymes, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas. En este caso, si quisiéramos priorizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, de trabajo decente y crecimiento económico, y necesitáramos adecuarlo a este estándar, lógico, tendríamos que seleccionar el número de personas que vayan a ser contratadas por la operación o proyecto que esté vinculado a la emisión. Tendríamos que establecer categorías que hagan elegible a una empresa, ¿no? A esta cartera de créditos bajo ciertas características de empleo, capacitación, cuota de género, ¿no? Establecer justamente esos parámetros de qué haría elegible a una empresa para el financiamiento a través de esta emisión, ¿no? Y tendríamos que vincularlo a esas metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 que nos lleven a demostrarlo. Y si hablamos de un ejemplo del sector corporativo, pues tendríamos, si es que hablamos de por ejemplo, una empresa embotelladora con enfoque circular, que es una tendencia importante a nivel internacional, y habláramos del objetivo 12 de producción y consumo responsable, tendríamos igual que seleccionar de qué manera, pues, tanto la cadena de valor como la propia operación de la compañía va a reducir el consumo, va a maximizar el uso de los recursos naturales, reducir el uso del agua, y cómo esto va a aportar específicamente a la meta que esté vinculada en este objetivo. Entonces, es aterrizar al mínimo, a la mínima unidad, digamos, de análisis y poder así establecer metas que puedan ser también logrables, ¿no? Plausibles para una operación o proyecto en concreto. Luego, en el estándar 3 de transparencia, acá vamos a tener que asegurar como verificadores que el marco de referencia de la emisión incluya un compromiso de reporte periódico, también que se demuestren resultados de avance, ¿no? que vayan alcanzándose en torno a los objetivos seleccionados, y que se incluya esta información, puede bien ser incluida en los reportes de sostenibilidad o integrados o memorias anuales que desarrolla el emisor, como creo que lo hace Vinte con todas sus emisiones. Y finalmente, en el estándar de gobernanza, el último, acá lo que vamos a necesitar demostrar es que los procesos de gobernanza existen, y de preferencia, uno de los mecanismos más valiosos acá es conformar un comité de sostenibilidad con otro nombre que más calce con la compañía, pero que sea
un grupo, comité conformado por personas decisoras de la compañía que ayudan a hacer el monitoreo de que todo esto que se elevó como compromiso se va logrando y de qué manera hace sentido para el core business del negocio. Entonces, la experiencia que luego a continuación van a escuchar de Vinte Viviendas Integrales es una experiencia que creo que nos va a ayudar a poder aterrizar mucho más en cómo esto se lleva a la práctica. Nosotros actuamos como verificador y este es un excelente ejemplo porque fue una emisión de bono sostenible bajo los lineamientos de ICMA para bonos sostenibles, pero que utilizó también como base los estándares de SDG Impact. Entonces, esto fue muy interesante porque en el caso de Vinte pudimos demostrar que hubo una selección muy concreta de ODS relacionados al negocio y a su vez una selección muy concreta de metas, que ya lo van a escuchar a continuación, pero que ayudó a focalizar y sobre todo a definir un alcance muy concreto y que llevó a su vez a que tenga una exitosa colocación y que tenga una muy buena respuesta del mercado. Entonces, para cerrar las conclusiones de nuestra parte, primero que es creo inminente que América Latina requiere de inversiones de alto impacto, ¿no?, que promuevan la recuperación sostenible y los ODS son, pues, para eso una hoja de ruta fundamental. Y estos estándares nosotros hemos encontrado que refuerzan la verificación de los bonos temáticos y sobre todo, pues, en el caso de los bonos sociales y sostenibles que no tenían una metodología tan concreta para medir el impacto. Y este uso de los estándares refuerza sin duda la posibilidad de colocación, pues nos lleva a tener mayor pues, certeza de cara al inversionista de lo que vamos a lograr. Muchísimas gracias y entonces le cedo la palabra a Gonzalo Pizzuto y a Alonso Pedrero de Vinte Viviendas Integrales que nos van a contar sobre su exitosa experiencia. Gracias, Sandra. ¿Qué tal? Soy Alonso Pedrero. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y emocionados de platicar sobre nuestra reciente emisión del bono 2020X SDG. Para los que no nos conocen, Vinte es una desarrolladora de vivienda verticalmente integrada. Fue establecida en el 2001. Trabajamos bajo la promoción de la vida en comunidad y operamos bajo un modelo de bienestar compartido, el cual detona todo este proceso y esta aventura del bono sostenible ODS. Comentándoles rápidamente, el modelo de bienestar compartido de Vinte es un círculo virtuoso que impacta a los principales actores en la cadena de vivienda. Voy a empezar en esta primera presentación con la parte de abajo a la izquierda, las familias. Cuando una familia adquiere una vivienda Vinte, de las cuales ya hemos escriturado más de 44,000 viviendas en nuestra historia, tienen el acceso a una comunidad que tiene la infraestructura social, la infraestructura para el desarrollo de la familia, que le permite una vida más cómoda, que le están diseñadas bajo un esquema de seguridad, bajo clústeres, y que han demostrado tener una plusvalía notable desde su construcción. Esto protege el patrimonio de las familias, ya que, como probablemente sepan, la adquisición de una vivienda para el común denominador de la gente es la principal inversión y lo que conforma el patrimonio de estas personas. Moviéndonos hacia el gobierno y la sociedad, cuando Vinte desarrolla una comunidad, no solamente edifica las casas, sino que complementa estas comunidades construyendo y donando toda la infraestructura necesaria, ya sea educativa, de salud, de comunicación, para precisamente ayudar a la sociedad. A la fecha hemos construido más de 7 clínicas médicas, 92 kilómetros de vialidad, 25 escuelas, 9 plantas de tratamiento, lo cual esto permite o disminuye la carga social que debe conllevar el gobierno y que permite una mejor comunidad en las ubicaciones donde nos encontramos. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando las familias adquieren este tipo de casa asequible, eficiente, con seguridad, son más propensos a mantener sus créditos
hipotecarios, ellos quieren mantenerse en un ambiente seguro, quieren poder tener una vida en familia cómoda y tranquila, y eso hace que la originación de la cartera hipotecaria por parte de las instituciones financieras sea más atractiva, tenga una menor morosidad y promueva mayor originación. Esto a la vez permite a Vinte tener acceso a financiamientos para poder continuar expandiendo este modelo de bienestar compartido. Y al final se traduce en una mayor recomendación por parte de nuestros clientes. De hecho, el 50% de nuestra vivienda hoy es recomendada por medios digitales y por recomendación de nuestros clientes. Hemos experimentado un retorno de capital muy atractivo del 21% en los últimos 10 años y nos permite replicar este modelo en las diferentes plazas en las cuales nosotros nos vayamos expandiendo. Un tema muy importante en cuanto a nuestro modelo de bienestar compartido es que impacta directamente 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible identificados por parte de UNDP. Esto nos hace muy felices y precisamente dio pie a la colocación de este bono SDG por parte de Vinte. Alonso, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que no se ve completo tu pantalla. No sé si la puedes agrandar porque nos han comentado en el chat también, porfis. Claro que sí. Dale pantalla completa. Si no, se ve se ve como si fuera de presentador. Perdón. Ahora ¿Se sí. alcanza? Perfecto. Gracias. Perfecto. Paso rapidísimo a siguiente. Cuando empezamos en el 2018 tomamos ya la iniciativa de comenzar con el financiamiento sostenible. 2018X fue ese parteaguas, ya que fuimos la primera desarrolladora de vivienda en América Latina en emitir un bono sostenible. Esto es verde y social, conforme a los lineamientos de ICMA. Y hasta la fecha hemos levantado 1.900 millones de pesos en bonos sostenibles. Es importante mencionar que cada una de estas emisiones ha contado con la calificación sostenible más alta, XB1+, por parte de las calificadoras y con las opiniones favorables por parte de las entidades que lo revisan. Y muy importante, para haber llegado a estas emisiones sostenibles, hemos contado con el apoyo de los inversionistas de impacto a nivel global, agencias multilaterales como el IFC y el BID, así como también las instituciones de desarrollo de países como Alemania, Francia y Dinamarca. Contamos con el apoyo de KfW, Proparco e IFU, que no solamente han estado ahí con nosotros en el tema financiero, sino que nos han provisto de el conocimiento, el expertise y prácticas necesarias para que tengamos esta mejora constante a llegar a las emisiones que hoy en día estamos llevando a cabo. ¿Cómo cristalizamos este modelo de negocio o nuestro bienestar compartido? Y una parte muy importante es el producto. La vivienda Vinte tiene características particulares donde se demuestra el ahorro en energía, el ahorro en agua, y esto se traduce obviamente a las familias en una disminución en el costo de los servicios, pero también en la sociedad y en el planeta. En 2019 y 2020 conllevamos un trabajo muy arduo para poder certificar 3.916 viviendas EDGE. El certificado EDGE es el certificado que emite el IFC, donde avala que la vivienda tiene un ahorro del 20% en temas energéticos y en temas de agua. Y adicionalmente tienen una segunda certificación que es el EDGE Advance, la cual también dobla ese ahorro que tienen las viviendas de 20 a 40%. En este esfuerzo que hicimos de 3.916 viviendas, como podrán ver, representó casi más del 90% de la producción de un año de viviendas Vinte, que se traduce en 2.400 toneladas de CO2 ahorrado, en más de 213.000 metros cúbicos de agua ahorrada, y llegamos a certificar 147 viviendas
con el certificado Edge Advance, lo cual también fue un logro en México, ya que fuimos la primera viviendera en poder lograrlo. En temas de gobernanza, esta parte es muy importante. En 2019, el Comité de Sustentabilidad, como bien comentaba Sandra y María Laura, el Comité de Sustentabilidad es el órgano interno dentro de Vinte que establece las bases, los planes, las acciones y la evaluación de resultados de corto y mediano plazo en la implementación de los sistemas de gestión ambiental y social bajo el cual estamos operando. Adicionalmente, el Comité de Sustentabilidad le reporta al Consejo de Administración y el presidente del Consejo de Administración está directamente involucrado en nuestro Comité de Sustentabilidad. Esto precisamente para acoplar los lineamientos establecidos tanto del ICMA como de SDG para poder cumplir con estos lineamientos. En el tema de la integración, al ya tener la estructura de gobernanza necesaria, ahora es cómo implementamos estos lineamientos en nuestro proceso. Los invitamos a que lean nuestro reporte de sustentabilidad, lo hemos estado publicando desde 2017 y precisamente aquí lo que estamos haciendo es este proceso operativo que tenemos, cómo se traduce en la verificación, el producto, el impacto que se tiene y cómo lo podemos hacer. Obviamente la parte de identificar al stakeholder es muy importante porque tenemos que entender cómo impacta nuestro modelo a cada una de las partes o de los actores que están involucrados en esta cadena de vivienda y todos los elementos que tenemos que considerar para su debida implementación. Y en el 2019, ahora sí que la evolución que hemos tenido, en el 2018 tuvimos una primera evaluación de riesgo ESG, donde estábamos todavía en el segmento medio y derivado de todas estas implementaciones que hemos hecho en 2019, ahora sí que el reporte que se publicó en 2020 sobre nuestra capacidad en 2019, logramos disminuir el riesgo ESG a nivel bajo. De hecho, en esta última revisión estamos en el 5% percentil en cuanto a riesgo ESG más atractivo. Tuvimos una mejora prácticamente en todas las áreas requeridas o evaluadas por parte de Sustainalytics, lo cual ahora nos pone en el top 5 de la industria del desarrollo de bienes raíces. Y ahora sí, entrando en el tema de nuestro bono, todo esto nos ha llevado a que podamos hacer esta emisión 20X SDG. Como bien comentaba Sandra, escogimos 8 objetivos de desarrollo sostenible bajo la evaluación o de impacto ABC. Escogimos 4 donde nosotros contribuimos directamente a la solución de estos objetivos y otros 4 donde participamos como beneficiarios de los grupos de interés en estos otros 4 objetivos. Para la contribución hemos desarrollado 16 métricas o 16 KPIs y para el tema de los beneficios 11 métricas adicionales donde vamos a estar midiendo de manera periódica estos objetivos. Y sin más preámbulo, dejo que Gonzalo Pizzuto tome la palabra y entremos ahora sí en el tema financiero. Gonzalo, todo tuyo. Gracias, Alonso. Bueno, pues aquí en la tabla que tenemos en la izquierda son las características del último bono emitido por Vinte, que es 20X SDG, el cual es el primer bono ODS alineado al SDG Impact Guidelines y el cual también tiene un cumplimiento sobre los requisitos de bonos verdes y sociales del ICMA. Como hemos comentado, pues el primer bono de Vinte 18X fue el primer bono sustentable de nuestro sector, del sector de desarrolladores de vivienda en Latinoamérica. Y bueno, para Vinte era muy importante que tuviera el distintivo de impacto social y de impacto verde. El impacto social pues es muy importante ligado al modelo de negocio de Vinte, en donde
Un ejemplo que hemos visto es el impacto en la calidad de vida de las familias que adquieren una vivienda en Vinte. En un estudio de PricewaterhouseCoopers que hicimos en el 2018, mostró cómo las escuelas donadas por Vinte en los desarrollos de Vinte construidas hace más de 10 años han tenido los mejores resultados de los niños que asisten a estas escuelas, que son niños que viven en los desarrollos, y esto comparado a las calificaciones promedio que tienen en los municipios en general. Esto en 4 diferentes municipios en donde participa Vinte, y pues es un resultado muy importante que muestra la... Y bueno, en cuanto al resto de características de este bono SDG, pues se emitió con fecha de noviembre 4 del año pasado, a tasa variable y a un plazo de 7 años. Obtuvo la opinión favorable de PCS en cuanto a nuestro marco de referencia de bonos sustentables, el cual se alinea al ICMA y al UNDP, y así como cuenta también con la opinión favorable de Sustainalytics y la calificación sustentable más alta de HR Ratings, así como el resto de emisiones de bonos sustentables Vinte. De calificación crediticia cuenta con una calificación local en México de A+ por Verum y HR Ratings, y tenía la capacidad de liquidación a través de Euroclear, lo cual fue muy, muy importante también al ser esta emisión 100% adquirida por un inversionista de impacto europeo. En cuanto a la historia de Vinte, pues desde el 2008 hemos tenido una participación activa de inversionistas de impacto que han entendido el modelo de negocio de bienestar compartido, el cual el primer inversionista de capital de acciones de Vinte como empresa privada fue el IFC en 2008, con una participación del 10%, y continuó con una inversión del 5% por el mismo monto en el 2013 por el BID Invest, y posteriormente en el 2016 realizamos el IPO de Vinte, en donde sale por completo este inversionista IFC, y en donde el BID Invest decide mantener su participación como empresa ya pública en el mercado, y en donde ha podido exitosamente ir saliendo poco a poco ya como empresa pública. También es muy importante comentar que en el IPO en el 2016, el cual representó el 16% del capital de Vinte, los inversionistas que participaron en este IPO, aproximadamente el 90% fueron a nuestros desarrollos y vieron cómo el impacto social de Vinte pues es algo muy importante, en donde los primeros desarrollos de Vinte que llevan más de 15 años pues han generado una plusvalía muy importante para las familias que los habitan. En cuanto a los bonos, pues hemos emitido a la fecha, desde el 2011, 10 bonos, de los cuales 6 actualmente están en circulación, y uno lo estaremos prepagando esta semana, que es el 2017, por 315 millones de pesos. Y a partir del 2018 empezamos a hacer las emisiones sustentables bajo nuestro marco de referencia, lo cual esto lo hicimos ya adoptando los estándares aceptados del ICMA. El resto de emisiones de Vinte pues han tenido un impacto, el mismo impacto social y verde que lo tienen nuestros bonos actuales, solo que no habíamos adoptado estos estándares. Asimismo, pues el bono que emitimos en noviembre fue por 400 millones de pesos a 7 años, y
y sería el primer bono enfocado a los ODS de Latinoamérica y del mundo, entiendo. También muy importante comentar las últimas aumentos de capital que hemos tenido en Vinte en 2019 y 2020 por Proparco e IFU. Estos dos inversionistas pues muy enfocados en generar impacto. Este último IFU, pues el que invirtió en Vinte es un fondo enfocado en los SDGs, en donde pues también ve el beneficio del impacto de los 14 SDGs que tiene Vinte, y este inversionista pues lo invierte para que se replique este modelo de negocio a través del capital o del equity de la acción de Vinte. Y asimismo durante 2020, al haber sido pues un año muy complicado por todo el tema del COVID, pues desde marzo la estrategia de Vinte pues fue blindar la operación a través de financiamiento de impacto y de largo plazo. En julio de 2020, como saben, unos 3 meses de haber iniciado la pandemia, firmamos una línea de crédito de 5 años con el IFC por $20 millones, la cual hemos dispuesto solo la mitad y el resto lo mantenemos como una línea disponible, la cual es una fuente de las fuentes más sólidas del mundo que podemos tener como línea de crédito y que sabemos que la podemos disponer en cualquier tiempo, aunque esté complicado el entorno. Asimismo, en septiembre del año pasado también aumentamos la línea de crédito actual que tenemos con el BidInvest. La línea la teníamos por hasta $50 millones y la aumentamos por hasta $250 millones. Emitimos el bono sustentable ODS en noviembre por $400 millones. Asimismo, hicimos el aumento de capital por el fondo manejado por IFU, enfocado en los SDGs, por otros $20 millones. Y recientemente, la semana pasada, hicimos la firma de 2 créditos nuevos, $130 millones con Bank of China y $70 millones con Hana Bank de Corea del Sur. Con este último fuimos el primer préstamo a una empresa mexicana por parte de este banco coreano, y con los cuales estos dos bancos pues vemos una relación de largo plazo, y los cuales pues también ven el modelo de negocio con un buen impacto. Asimismo, estos 2 créditos que firmamos con IFC y BidInvest pues tienen un incentivo verde, en donde al Vinte llegar a un nivel de certificación de viviendas Edge, nos brindan un beneficio financiero de entre 20 y 25 puntos base a la tasa de interés una vez que lleguemos a estos targets. Y bueno, pues aquí rápido, ya que tenemos poco tiempo, pues un resumen del perfil de la deuda de Vinte, en donde actualmente al cierre de septiembre, el 67% de la deuda es sustentable y tiene un beneficio por tasa de interés al llegar a viviendas Edge. Y actualmente, pues al cierre de diciembre vamos a estar en aproximadamente 80%, en donde esta deuda tiene un impacto sustentable. Esto es importante porque el tipo de inversionista que invierte en este tipo de instrumentos pues busca tener transparencia en el impacto que tienen sus inversiones, que es un beneficio muy importante que hemos visto al emitir este tipo de productos. Y bueno, finalmente, pues solo unos reconocimientos que estamos muy orgullosos como Vinte de haber sido reconocidos justo el año pasado por el P4G.
dado una alianza que hace Vinte y que se logra este reconocimiento, que es el State of the Art Partnership, en donde Vinte desarrolló la vivienda Cero Gas, que es conocida como casa híbrida, y donde es una vivienda única para México y Latinoamérica, en el segmento que participa Vinte, que es segmento social medio y medio alto. Asimismo, también en el 2019 fuimos reconocidos por la lista de Fortune, que es Change the World, y que mide el impacto social que tienen las empresas a través de sus modelos de negocio, y al mismo tiempo que esto, un requisito es que este tipo de modelo de negocios tengan rentabilidad, tengan innovación y tengan una integración corporativa. Muchísimas gracias, Gonzalo. Perdóname que te haya estado molestando con los tiempos, pero en primer lugar felicitarlos. La verdad es que para nosotros ha sido un privilegio aprender juntos sobre este estándar y cómo sobre todo nos ayuda a demostrar el caso de Vinte, que este tipo de desempeño, sostenibilidad sí tiene un retorno. Es, creo, tangible lo que ustedes han mostrado, de qué manera ese pipeline de emisiones sustentables han tenido rentabilidad, con lo cual pues estamos respondiendo a la mayor incertidumbre que existe sobre ese mercado. Les agradezco muchísimo. Al final vamos a poder tener un espacio de diálogo y me gustaría darle la palabra a Juan Manuel Olivo de la Bolsa Mexicana de Valores, justamente para que nos brinde ya la perspectiva más macro sobre cómo ve que justamente estas emisiones temáticas están evolucionando en el mercado de valores, siendo México en América Latina uno de los principales actores en cuanto al volumen de emisiones, y sobre todo casos como Vinte, que nos muestra un poco también la ruta que podemos seguir en el resto de países. Juan Manuel, tienes la palabra. Gracias, Sandra. Buenos días a todos. La clásica pregunta, ¿ahí ven mi presentación? Sí, solo que la tienes que poner en pantalla completa. Perfecto. A ver, ahora yo creo que enseguida ya va la pantalla completa. Pero bueno, antes que nada, gracias, Sandra, y gracias a todos por la invitación a la Bolsa Mexicana de Valores en este foro. También saludo a todas las personas que me antecedieron en la presentación y les mando un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Bueno, preparamos una presentación un poco, no solamente de los bonos temáticos, sino también todo el tema de ESG y la visión que hemos trabajado en la Bolsa Mexicana de Valores y también lo que estamos viendo a futuro, principalmente en este 2021 y quizás un poco más. A manera de antecedente, en el 2011 desarrollamos el primer índice ESG para México y fue una derivada del IPC. En aquel momento le llamamos IPC sustentable. Estaba integrado por 30 empresas. En esa primera etapa nos ayudó mucho una universidad local aquí en México y también un despacho de consultoría ESG para poder hacer la evaluación y aplicar la metodología. Cuando revisamos la gráfica que ven en la parte media inferior de su presentación, ven un par de líneas. La línea azul hace referencia al índice de precios y cotizaciones, que es el índice más representativo de México, y lo que ven en la línea verde hace referencia al IPC sustentable. Como podrán ver, prácticamente todos los años el rendimiento del IPC sustentable fue superior al índice de precios y cotizaciones, en un promedio de 3% cada año. Y esto comprueba un poco el hecho de que los inversionistas están dispuestos a pagar un sobreprecio o a demandar acciones cuyas empresas están relacionadas y mejor calificadas en temas de ESG. Lo que hicimos por ahí del 2014, cuando el índice que les acabo de platicar tenía 3 años ya en el mercado, fue empezar a enfocarnos a acompañar a las emisoras y al mercado con información.
En una primera etapa, la Bolsa Mexicana de Valores nos adherimos a la iniciativa de bolsas de valores sustentables, lo cual nos dio una posición madura en términos de ESG para poder comparar con otras bolsas de valores lo que se estaba desarrollando en sus agendas en temas de ESG. Y como producto de ese intercambio de información con otras bolsas de valores, las más desarrolladas, nos enfocamos a desarrollar una guía de sustentabilidad voluntaria, entendiendo que es un tema que las emisoras y nosotros y el mercado irá aprendiendo de manera paulatina, irá madurando. Y también desarrollamos un esquema que le llamamos la matriz de sustentabilidad, donde empresas de acciones y empresas de deuda llenaron cierta información y la reportaron de tal suerte que se empezó a dar esos primeros pasos donde cruzamos la información con el mercado. La guía de sostenibilidad que les contaba en la lámina anterior tiene principalmente 6 etapas. Nos acompañamos de expertos, tanto un despacho, un tercero, que de tiempo completo se dedicó a revisar qué pasaba en otras bolsas de valores, y también con las propias emisoras en nuestro país. En México encontramos que varias empresas transnacionales mexicanas habían madurado estos procesos con anticipación al 2014 y con anticipación al desarrollo de esta guía. Esta guía es pública, la pueden encontrar en la página de la bolsa, y lo que los invita es para llevar una cierta medición en 6 etapas, que si bien no son consecutivas, es una guía muy sana para que las empresas, inclusive las que no están en bolsa, la puedan tomar como una referencia para empezar a arrancar un autodiagnóstico. La primera etapa es gobierno corporativo y la visión de sustentabilidad, un poco la alta dirección, cómo encuentra el tema de ESG, que sin lugar a dudas ha sido uno de los retos, y creo que nos pasa mucho en Latinoamérica. Generalmente cuando los C-levels se involucran en estos procedimientos, las cosas caminan un poco más ágiles. Y es un reto que tenemos que seguir trabajando y permeando hacia la alta dirección. También cómo te relacionas con los distintos stakeholders en el tema de ESG. El tema de ESG no es solamente la relación que tengas en temas ambientales y demás, sino también cómo los distintos involucrados a una empresa toman el tema. La parte del reporteo, el tema de la materialidad. Es relevante la materialidad, entendiendo que dependiendo del sector al que pertenece tu empresa, deberás entender ciertos temas de una manera más profunda que otros. También cómo se gestiona, cómo se ejecuta, y por último y muy relevante, cómo se comunica, porque quizás de nada sirve los primeros 5 puntos, las primeras 5 etapas, si no hay una campaña de comunicación tanto interna como externa. Entonces, esta guía está de nuevo a disposición de todos ustedes para que la puedan tomar como referencia, y muchas emisoras cada año incrementan el número de reporteo de esta matriz de sustentabilidad. Después del 2014, por allá del 2016-17, nos dimos a la tarea en bolsa de crear instrumentos. Creamos 6 instrumentos, no entraré al detalle de cada uno de ellos, pero lo que ven en la parte inferior, marcado en un cuadro rojo, hace referencia a los bonos temáticos, que justo los bonos verdes sociales sustentables creados en el 2016 y 17 acompañaron esta creación de instrumentos. Hoy en día, afortunadamente, y los platicaré en las siguientes láminas, ya tenemos ejemplos de bonos verdes sociales sustentables cuyo financiamiento en bolsa es superior a los 50,000 millones de pesos, algo así cercano a 2.5 billones de dólares. En la primera etapa, en los bonos verdes, la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, la Ciudad de México, o FIRA, como un fideicomiso que cuelga del Banco Central de nuestro país, en Banco de México, colocaron bonos verdes. Y después tuvimos a BBVA Bancomer como un emisor de bonos verdes, enfocado principalmente a la eficiencia energética y demás. Recientemente, Fibra Prologis, una fibra inmobiliaria como las que sé que en Lima han desarrollado de manera exitosa, también Fibra Prologis colocó un bono verde, eso de manera más reciente. Si sumamos el monto de financiamiento solamente en los bonos verdes, el número es cercano a $1 billón. Los bonos sociales, tuvimos únicamente una emisión de Nacional Financiera, esto fue también en el 2017, y una emisión de $200 millones con un impacto prácticamente en temas sociales y también que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, empata bastante bien este bono con lo que hemos visto en este foro. Y el tema de los bonos sustentables, como una combinación entre los bonos verdes y sociales, afortunadamente ha sido los bonos que más emisiones hemos tenido.
y también, y con mucho agrado, y saludo a Gonzalo y al equipo de Vinte como un emisor recurrente en este tipo de colocaciones. Hoy en día tenemos algo así como 1.5 billones de dólares en la sumatoria de los distintos bonos sustentables, y no solamente de entidades de gobierno como Banobras o de la Ciudad de México, sino también, además de Vinte, Rotoplas ha sido muy activo en este tipo de colocaciones, y nos da mucho gusto ver este tipo de emisiones porque además nos acompañan en este tipo de foros para poder darle mucho más juego. Pero esto también es importante desde el punto de vista de los inversionistas. Los inversionistas han jugado un rol bien relevante y también han ido madurando. Y les doy 3 datos, un par que ven en la lámina y uno más que hoy en la mañana se suscitó y que los quiero adelantar. En el 2018, 57 inversionistas institucionales fueron a la Bolsa Mexicana de Valores y firmaron lo que le llamaron una declaración de inversionistas. Esta declaración de inversionistas hace referencia a un llamado para desarrollar productos verdes. Es una intención clara de que los inversionistas están dispuestos a seguir analizando y entendiendo los bonos temáticos y todo el esfuerzo ESG que hacen las empresas en nuestro país para captar más inversionistas y en mejores condiciones. Y recientemente, en septiembre del año pasado, como un producto del esfuerzo del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que ahora les cuento a qué me refiero con este consejo, 80 inversionistas institucionales firmaron una declaración pública donde a las emisoras en nuestro país les solicitan la divulgación de información ESG bajo 2 estándares, SASB y TCFD. Ese es un primer paso muy relevante en términos principalmente de los fondos de pensión en nuestro país, de las AFORES, donde ya formalmente se declaran de una manera ordenada, homologada, para poder pedirle a las emisoras de la Bolsa Mexicana que reporten información bajo estos 2 estándares. Entonces, además de la importancia de los inversionistas, ya hay una declaración bajo qué estándares están esperando recibir la información. Ahora, les comentaba hace unos segundos sobre el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. ¿Qué es el Consejo? En el Grupo Bolsa creamos un spin-off donde nos apoyamos del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, y es un grupo que se creó por allá del 2016 aproximadamente, donde se ha buscado tener una agenda constante con emisores, con inversionistas institucionales, con asociaciones, con reguladores, con autoridades, para que el mundo de las finanzas verdes tenga una agenda y exista un seguimiento, y que ese seguimiento sea un seguimiento ordenado del sector. Banco de México también es parte importante del Consejo. Continuamente estamos discutiendo sobre cómo podemos continuar en México desarrollando el tema de las finanzas verdes. Y en este sentido, uno de los resultados es justo la declaración pública que les hacía referencia en el apartado anterior. Entonces, también no se podría entender el éxito en muchas de las estructuras que hoy en día estamos viendo en nuestro país si no fue de la mano del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Este esfuerzo gremial creemos que también es muy importante, en la medida de lo posible, replicarlo cuando lanzamos algún nuevo producto o mercado. Índices. Les contaba, y fue la primera lámina, sobre el IPC sustentable. Y eso nos dio un primer paso, una primera etapa en temas de índices ESG. Pero también es cierto que el mercado mexicano ha ido madurando y queremos llevarlo a estándares internacionales. Y producto de ello, a partir del año pasado, lanzamos el índice Standard & Poor's BMV Total México ESG. Este índice es parte de la familia de los índices de Standard & Poor's que desarrollamos junto con Bolsa Mexicana de Valores. En el 2019, hace un par de años, la Bolsa anunció la incorporación o la maduración, mejor dicho, de los índices ESG, justo con SAM como el evaluador de estos índices. Les comentaba hace unos minutos que el primer índice nos apoyamos de una universidad en México y de una consultoría de ESG. Eso, de nuevo, nos ayudó mucho en esta primera etapa, pero la maduración del mercado nos llevó a irnos a estándares internacionales, y es justo el objetivo de esta lámina. Hoy en día, el índice tiene mucho más enfoque en temas de ESG y menos en temas de valor de capitalización o de bursatilidad, cosa que el anterior índice, el IPC sustentable, sí involucraba, producto de que venía de un spin-off o de la derivada del IPC. Ese es un poco el racional que hay detrás. Entonces, es un índice con estándares internacionales, con un evaluador de primer nivel, de primera división,
Y además consideramos también a las fibras inmobiliarias con un rebalanceo anual. Entonces, esto es un poco el esfuerzo. Las emisoras mexicanas les dimos un periodo bastante adecuado en términos de transición para que se puedan ir preparando. Inclusive, en pocas semanas tendremos la visita de Standard & Poor's y el equipo de SAM para tener reuniones con nuestras emisoras en México y que puedan conocer su calificación y cómo ir mejorando, migrando en este índice. Y por último, ¿qué está pasando en México? En México, el inversionista más relevante son las AFORES, los fondos de pensión mexicanos. Aproximadamente hay más de 56 millones de cuentas de mexicanos que estamos continuamente ahorrando para nuestro retiro. Y ese dinero se convierte en el inversionista más relevante de la bolsa. Bueno, este tipo de inversionistas, a partir del año que entra, del 2022, el regulador de las AFORES, que es la CONSAR, les está pidiendo que como parte del proceso de análisis de inversión, involucren aspectos ESG. Entonces, ya no es optativo, ya los inversionistas, el inversionista más relevante de México necesita empezar a dialogar con las emisoras para poder entender qué información pedir, qué información entender, analizar e invertir en ello. Y bueno, los asset managers, justo en la mañana, no la he leído aún, pero Larry Fink sacó la nueva carta que anualmente emite con un tema relevante. Todos los que estamos en este foro seguramente recordarán la carta que hace un año BlackRock emitió, el propio Larry Fink, hablando respecto a la importancia de temas ESG en sus portafolios de inversión. Entonces, nos gusta siempre en Bolsa platicar este tema con las emisoras de que no es una moda, no es algo que quizás en el día de mañana pueda cambiar, al contrario, va a cambiar pero para bien, va a madurar. Y lo que estamos haciendo en la bolsa es crear toda la infraestructura, todo el andamiaje para que tanto la oferta como para la demanda de inversionistas puedan encontrar información homologada en términos de ESG. Yo con esto termino la presentación, Sandra, y les regreso la voz. Muchas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante tu presentación y creo que da en el clavo de justamente cuáles eran las inquietudes de los participantes sobre cómo este mercado está evolucionando y puede tener pues un avance sostenido en el tiempo. Me gustaría volver a invitar a todos los panelistas a que prendan su cámara y poder concluir con una pregunta, digamos, de reflexión final en la que pues cada uno puede dar un pequeño aporte. Muchos de los participantes desde la inscripción y ahora también en el chat han hecho pues más consultas sobre cómo el mercado está realmente pues digamos premiando, reconociendo que estas emisiones tengan un impacto positivo demostrable como el que podemos demostrar con los estándares de SDG Impact y cómo hacemos para que esto pueda seguir creciendo en América Latina y escalarlo. Me gustaría que cada uno dé una breve intervención de 3 minutos nada más con su punto de vista, cada uno desde su perspectiva, para poder cerrar el evento y sobre todo recoger ya como conclusión de que pues hemos visto que eso puede funcionar, pero sin duda también hay brechas y cosas que podemos avanzar en la región. Entonces, Oscar, no sé si vamos en orden, si nos puedes dar tu apreciación, por favor. Sí, gracias, Sandra. Bueno, excelente presentación de todos, muchas gracias. Yo lo que quiero resaltar, pues en realidad hay algunos temas que hemos estado meditando mucho con la pandemia y definitivamente queda bien claro que todo lo que pensábamos que hacíamos bien se ha puesto en cuestionamiento y definitivamente todo lo que pensábamos que hacíamos bien resultó que era insuficiente. Entonces eso hace más relevante que logremos que estos objetivos de desarrollo sostenible, que con precisión indican temas concretos sobre reducción de pobreza, etcétera, sean más relevantes. Definitivamente las ideas que teníamos no es que eran malas, simplemente no son suficientes. Entonces es bien importante que todos, el sector público, el sector privado, nos comprometamos con los objetivos de desarrollo sostenible y que dentro de eso tomemos conciencia y efectivamente logremos pues llevar a la humanidad en su conjunto a un mejor nivel para estar más protegidos, para
cualquier cosa que nos vuelva a aparecer en el futuro. Yo creo que con eso cierro mis ideas y trato de decir que esto de aquí está para quedarse y tenemos que salir adelante con estos objetivos y colaborar con el desarrollo. Gracias. Gracias, Oscar. ¿Cómo lo ves tú, María Laura, sobre todo teniendo tanto la vinculación con el estándar a nivel de Naciones Unidas, pero a la vez siendo latina, y ver cómo hacemos para dinamizar esto con más fuerza en esta región? Perfecto. Bueno, acá voy a hablar con mis distintos sombreros, no solo con el sombrero de asesora de este equipo de ONU. Una acción habla más que 1000 palabras. Como bien describía Juan Manuel, el hecho de que los practitioners, ¿no? los que están en el mercado, trabajando desde el mercado y desde adentro del mercado, desarrollen instrumentos como el bono que emitió Vinte con tanto éxito, implementen en la práctica estos estándares, los estándares de ICMA y demás principios de buena práctica, y demuestren con hechos concretos cuando reportan cómo es posible generar un retorno financiero, es posible generar y atraer capital a escala que se necesita para hacer crecer una compañía o para determinado sector en un país, y a la vez enfocar esas acciones hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, que, como bien decía Oscar, son hoy más relevantes que nunca. Entonces, el foco para mí, el consejo es: tenemos que hacer más de estos instrumentos, tenemos que visibilizarlos y tenemos que demostrar con hechos concretos que es posible, porque eso es lo que tracciona al mercado en esta dirección. Muchas gracias, María Laura. Para Gonzalo y Alonso, pues además de hablar desde su perspectiva como corporativos, justo también preguntaban en el chat y en las preguntas y respuestas cuáles son los roles de los actores, ¿no? Y ustedes cómo sienten que, por ejemplo, los actores del mercado han participado, tanto la bolsa como el regulador, quizás un poco contar de la experiencia también de su país, en cómo esto está avanzando, que creo que puede servir también de referencia para otras empresas que están conectadas. Si quieren, comienzo yo. Creo que una parte muy importante en el tema de ESG es que la adopción de estos elementos realmente es una prueba para las empresas para evaluar su modelo de negocio, su gobierno corporativo, el nivel de transparencia y la capacidad de reporteo, que eso es algo muy bueno para los inversionistas. Desde mi perspectiva, creo que la adopción de estas metodologías, de estos lineamientos, va a abrir el abanico de inversionistas, ya que cada día los inversionistas institucionales están más enfocados en estos temas y va a ser cada vez más difícil el acceso al capital si no se implementan estos tipos de lineamientos. Gracias, Alonso. Justo, Gonzalo, perdón que te interrumpa, que hay una pregunta, creo, dirigida para ti, que está vinculada a cómo hacer para acercarnos a multilaterales, ¿no? Si ustedes tienen alguna recomendación, hay varias empresas conectadas que pueden tener el mismo interés que ustedes de poder acceder a estos financiamientos, y si tienes alguna recomendación de por dónde empezar o cuál es la estrategia para hacer ese acercamiento. Bueno, pues creo que para Vinte fue muy directa la relación al impacto que hacemos a través de nuestro modelo de negocio, y en donde estos inversionistas de impacto, como son, que han participado en Vinte, como son el IFC, el BidInvest, DG de Alemania, de KfW, y en el capital que han participado Proparco e IFU recientemente, pues todos han venido a visitar al producto de Vinte, que son los desarrollos, y pues han visto de primera mano cómo el modelo de negocio hace una diferencia, y que esto fue algo similar a cómo adoptamos este producto de bonos sustentables, en donde el impacto verde y social pues es muy notable para nuestro modelo de negocios. Creo que es importante pues ahí el aprendizaje y con los tipos de estándares que existen, y pues también agradecer a todas las partes que han participado en nuestras emisiones de deuda. Pues PCS fue clave para este tema de la adopción de estándares SDG Impact. La bolsa también pues ha sido
ha sido clave, y creo que, pues para finalizar, pues creo que para México hay ya mucha experiencia en cuanto a los bonos sustentables, verdes, sociales, y pues, como mencionó Sandra en las presentaciones, pues estos nuevos estándares pues no son totalmente diferentes, se complementan entre sí, ¿no? Entonces, pues creo que puede haber mucho apetito por este producto, y pues bueno, para Vinte vemos que a los inversionistas de impacto pues tienen mucho interés en tener este tipo de productos por la transparencia que les da, y durante la vigencia de todo de las emisiones, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Juan Manuel, para cerrar, y de hecho con tu overview más macro y sobre todo no estando involucrado directamente en este proceso, ¿cómo ves sobre todo el apetito del mercado, de los inversionistas? Yo sé que lo has mostrado con tus gráficas y has demostrado que incluso los que están en este índice ESG tienen un mejor retorno, pero me gustaría también conocer tu apreciación y compartir, ¿no?, con los participantes. ¿Cómo ves tú la evolución y cómo ves que puede seguir incrementando el apetito de inversionistas institucionales latinoamericanos por ese tipo de instrumentos? Claro, Sandra. Creo que la infraestructura, el andamiaje ya está creado, ¿no? Creo que, y retomo un poco el comentario que decías, Gonzalo, ya tenemos cierta experiencia en bonos verdes sociales sustentables. Quizás es una experiencia que estamos aprendiendo todos, tu comentario también que decías, Gonzalo. Entonces yo creo que ese es el punto donde hoy en día macro nos encontramos. Pero respondiendo a tu pregunta, Sandra, enfocado un poco más a los inversionistas institucionales, creo que ahí lo que tenemos que hacer, quizás como mercado latinoamericano, es acompañar en términos de la educación, acompañarlos con cursos, acompañarles con certificaciones, porque la realidad es que algo que hemos encontrado es que muchos de los equipos de análisis de inversión y también los equipos de las emisoras, pues el expertise o el background académico hace referencia más a un tema financiero. En su día a día se hablaba de WACC, se hablaba de la TIR, se hablaba de bursatilidad. Y por las razones, un error muy común es que esos equipos ahora tienen que aprender un nuevo lenguaje ESG, donde creo que es un expertise tan amplio y que demanda mucha seriedad en el entendimiento del tema. Entonces yo creo que lo que vamos a estar, o la recomendación, Sandra, sería que en Latinoamérica nos ayudemos, nos acompañemos de foros como este, de cursos, certificaciones, de experiencias, de platicar quizás con los emisores que colocaron un bono temático, cuáles son esos puntos de aprendizaje, porque en la medida que el mercado de los bonos temáticos se desarrolle, inclusive generarás una curva de precios mucho más ordenada. Entonces es un ganar-ganar tanto para el emisor, los inversionistas y el mercado en su conjunto. Yo creo que para allá debería ir el esfuerzo en los siguientes, no solamente meses, sino años, y eso va a detonar la demanda y la oferta se sienten mucho más cómodos en términos de la información, de qué lenguaje. El inversionista eventualmente deberá sentirse cómodo con pedir ciertos cuestionarios a las emisoras, y también las emisoras saber qué responder ante esos cuestionamientos. En cuanto a ese flujo de comunicación estén en la misma frecuencia, creo que el siguiente paso se va a dar de manera natural desarrollando los productos de los bonos temáticos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ahí estaban preguntando qué cursos recomiendan y yo nada más quería poner también la luz en María Laura porque sé que pronto van a lanzar todos estos espacios de capacitación sobre el estándar de ESG Impact y creo que es una excelente oportunidad para los actores del mercado latinoamericano que justamente en la línea de lo que me comenta Juan Manuel necesitan conocer un poco más de estas metodologías para poder aplicarlas. Totalmente, muchas gracias, Sandra. Sí, la capacitación va a estar disponible a más o menos a mediados de este año, la están terminando de desarrollar y es gratuita, va a estar a disposición del mercado. Hay mucha información para poder formarse en lo que hace a la terminología correcta para utilizar, las metodologías a utilizar, que hoy por hoy está disponible para el mercado, quizás algunos outlets específicos que puedo señalar. Bueno, para bonos, mirar la página de ICMA, hay un montón de información, casos prácticos que se pueden estudiar de ahí. Para lo que es inversión sostenible y responsable, una mirada más amplia, todo lo que ofrece el PRI.
los principios para la inversión responsable, hay un montón de información, videos, etcétera ahí. Sí, y estar atentos porque más o menos en julio sale la capacitación específica para lo que son estándares ODS, pero hay mucha información, solo hay que saber buscar y encantados de señalar algunos links que pueden consultar. Excelente. De la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente también hay un paquete enorme de cursos, con lo cual ahí también lo recomendamos bastante. Y bueno, les agradecemos a todos por su participación, mis enormes agradecimientos para Óscar, Gonzalo, Alonso, María Laura y Juan Manuel por compartir este espacio y por trasladar estas buenas prácticas a la región. Estoy segura de que hemos generado muchas ideas para aplicarlas en diferentes empresas y los animamos también a revisar el material que vamos a compartir luego de esta conferencia y sobre todo respondiendo a todas las consultas que quedaron pendientes, así como pues los materiales y la grabación. Mil gracias por los que se han quedado conectados hasta este momento y esperamos pues volver con ustedes en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Sandra, a ti. Gracias a todos. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Buen día.